Amén, gloria a Dios. Estamos en Efesios 5:18. El tema de esta noche, la enseñanza es la llenura del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra de Dios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Repitamos, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga su palabra. Toma asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. La llenura del Espíritu Santo, hermano. Estamos haciendo esta enseñanza para dar mi descargo sobre los puntos doctrinales en los cuales fundamenté mi renuncia ya a la Iglesia Pentecostal del Movimiento Misionero Mundial. Pero esta enseñanza es para todos mis hermanos pentecostales. Lo considero yo mis hermanos. Yo no los mando al infierno, como muchos de ellos a mí me mandan al infierno. No, yo los considero mis hermanos en Cristo, solamente que no están centrados en la sola Escritura. Dice así: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bien, lo que no quiere decir esto es que así como el borracho se embriaga con vino y el borracho camina borracho y actúa como borracho, igualito es cuando tú te llenas del Espíritu Santo, vas a comportarte como un borracho. Ya viene la borrachera espiritual. Viene la doctrina de la borrachera espiritual. O sea, esa es una mala interpretación. Eso es lo que no quiere decir la Biblia. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, Pablo dijo que te vas a comportar como un borracho. El borracho se mueve como borracho. Entonces, cuando el Espíritu Santo te toma, tú vas a empezar a dar vueltas, a caminar como borracho, ¿no? Así, embriágate, ¿no? Porque así me decían a mí: embriágate del Espíritu Santo, embriágate, quiero ebrios, todos ebrios, en los cultos que se realizaban, ¿no? Y los hermanos estaban así, ebrios, estaban así, como borrachos, ya. Pero eso no es la correcta interpretación de lo que quiere decir este texto. No, lo que quiere decir este texto es que el apóstol Pablo quiere decir que así como el borracho está controlado por el alcohol, y viendo el contexto histórico y religioso, habían religiones griegas que en sus cultos paganos, al dios Baco, por ejemplo, en sus fiestas bacanales, al dios Baco, en Grecia, y en sus fiestas paganas, los griegos mezclaban la idolatría con borrachera. Ellos decían: cuando tú estás borracho, ebrio, las deidades paganas se van a comunicar contigo, ¿ya? Y vas a balbucear palabras raras que nadie entiende. Entonces, esa práctica pagana es lo que hacían en las iglesias paganas en Grecia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: nosotros no somos como los paganos, que nos emborrachamos y el alcohol nos controla. Y el alcohol lo controlaba. ¿Qué hacían? Se iban al adulterio, se iban a la fornicación y hacían cosas terribles, hermano. Entonces el apóstol Pablo dice: no seamos como los paganos que se dejan controlar por el alcohol y acaban mal. Dice: más bien sé lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no está enseñando que hay que danzar como un borracho. No, lo que está hablando es de control. Por eso, vayamos a la sola Escritura. La Biblia se interpreta sola. La palabra ser llenos, acá Pablo no lo utiliza como llenar un vaso, pues. No. Por eso vamos a ver cómo utiliza el Espíritu Santo la palabra lleno. Esto es importante, hermano. Porque si no, van a decir: el Espíritu Santo está por acá, todavía no me llena, está por acá, está más acá, falta un poquito para que me llene. Eso no quiere decir la Biblia. El Espíritu Santo no viene por medida. Dice: Señor, dame más de tu Espíritu, dame más de tu Espíritu, dame más. Un momento, ¿cómo que te va a dar más del Espíritu? El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. O lo tienes o no lo tienes. Un ejemplo rápido. El Espíritu Santo es una persona, ¿correcto? Una persona. El Espíritu Santo es una persona. Dice la Biblia que mora, habita en nosotros, en los hijos de Dios. Mora, habite. En ustedes mora el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Dice: el Espíritu Santo mora. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona y está en nuestro cuerpo, está solamente su brazo izquierdo y su pierna derecha,
para decirle, dame más de ti, dame más de ti. No, o sea, el Espíritu Santo no viene por partes. Tengo las dos piernas del Espíritu Santo y la cabeza, me faltan los dos brazos. O sea, el Espíritu Santo no viene por medida, por kilo, por litro, no viene por medida. Es una persona, está en tu vida o no está en tu vida. Está en el cristiano o no está en el cristiano. Entonces, la palabra llenos, ¿cómo lo utiliza Dios? Vamos a ver Lucas 4:28 rápidamente. Vayamos a la sola escritura, cómo Dios utiliza la palabra lleno. No es como mucha gente cree. Lucas 4:28. Dice así. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, que tomaron 1 litro de ira. Pásame esa botella de ira. ¿Eso quiere decir? ¿O comieron 1 kilo de ira? No, se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para botarlo, arrojarlo. ¿A quién? A Cristo. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, ellos dicen llenos de ira. Cuando dice llenos de ira, quiere decir que la ira los controlaba. La ira tomó el control de ellos. ¿Correcto? Entonces, cuando tú te molestas, cuando yo me molesto, por enojo, hermano, a veces decimos palabras duras, hirientes. A veces de cólera, a veces los padres de cólera disciplinan a los hijos de pura cólera y, hermano, y los castigan desproporcionadamente. Porque actuaron en base de la ira, la cólera tomó el control de su vida y el papá perdió, hermano, la razón, por así decirlo, y por ira le tiró un palazo y le rompió el brazo al hijo. ¿Ya? ¿Quién lo controló? ¿La razón o la ira? La ira. ¿Quién lo controló? La ira. Entonces, cuando estos hombres votaron a Cristo y lo llevaron al abismo para votarlo, ¿estaban controlados por el amor, por paciencia o por ira? ¿Estaban enojados sobriamente o sumamente enojados? Entonces, usted se da cuenta cómo Dios utiliza, cómo Dios emplea la palabra llenos. Habla de control. Es como, no te embriagues con vino, o sea, no dejes que el vino te controle. Porque cuando el vino te controla, vas a cantar en el carro. No te vas a dar cuenta, te vas a orinar. Te vas a quedar dormido abrazando un poste pensando que es tu amigo. Ya pues tú eres mi amigo, abrazando el poste. ¿Por qué? Porque el alcohol te controla. Vas a enamorar a la cuñada. El hombre va a hacer tonterías. ¿Por qué? Porque el alcohol lo controla. Acá la ira lo controla. Segunda de Pedro 2:14, rápidamente. Gloria a Dios, hermanos. Segunda de Pedro 2:14. Dice así. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de... Cuando dice llenos de adulterio, quiere decir que esta gente, la inmoralidad sexual los controla. Esta gente, cuando dice llenos de adulterio, quiere decir que el adulterio, la inmoralidad sexual, los controla. Cuando pasa una mujer, ya la miran, y hablan tonterías, hermano. Y hablan y se imaginan y, hermano, quieren estar con la mujer. ¿Por qué? Porque tienen los ojos llenos, o sea, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad los controla. Y ahora la mayoría que los hombres hablan, cuando se reúnen los hombres inconversos, los que tienen este problema, hablan de todo lo que es adulterio, todo lo que es fornicación, que me metí con la otra, dejé la otra, después me empecé con la otra, y después, ¿y tú qué hiciste? Yo también tuve una enamorada, pero paralelamente tuve otra, y toda su conversación es de ¿qué? De adulterio y fornicación. ¿Sabe por qué? Porque esta inmoralidad los controla. Los controla. Entonces, en la Biblia hay muchos textos que hablan de control, que esta palabra significa control. Dice, están llenos de tristeza. Cristo dice, la tristeza ha llenado su corazón. ¿Qué quiere decir?
que la tristeza los controló a los apóstoles, porque Cristo sí dice, yo me voy, y ellos se llenaron de tristeza. O sea, se pusieron tristes, y por tristeza, hermano, ya perdieron el apetito, no querían evangelizar, no querían compartir, estaban tristes. Entonces, la palabra llenos bíblicamente significa ¿qué cosa? Control. Gloria a Dios, hermano. Amén. Mire, estamos dejando que la Biblia se interprete sola. Acá no hay, he recibido una revelación, he soñado, he visto una visión. No. Que la Biblia se interprete sola. Entonces, acá el apóstol Pablo también habla lo mismo. No se embriaguen con vino, o sea, no se dejen controlar por el vino, más bien déjense controlar por el Espíritu Santo. Por a Dios, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Quiere decir que una persona es influenciada, guiada, persuadida, controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que convence, guía, persuade, inquieta a la persona para que esta persona, este cristiano, haga la voluntad de Dios, no haga su propia voluntad, ¿no? Porque el que no está lleno del Espíritu Santo va a hacer su propia voluntad, va a hacer lo que él piensa, lo que él cree, lo que él piensa, y no se va a dejar guiar por el Espíritu Santo, va a resistir al Espíritu Santo. Y un cristiano puede resistir al Espíritu Santo y contristar al Espíritu Santo. Entonces, la palabra ser lleno del Espíritu Santo quiere decir controlados, influenciados, dominados por el Espíritu Santo. Esto es andar en el Espíritu. Gálatas 5:16, rápidamente, más atrás. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Más claro, ni el agua. ¿Andar en la carne o andar en el Espíritu? ¿Un cristiano puede andar en la carne? Por supuesto. Los hermanos de Corintios, ¿tenían los dones o no tenían los dones? Los hermanos de Corintios tenían los dones del Espíritu Santo, pero ¿andaban en la carne? ¿Sí o no? Por supuesto. O sea, un cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y todo cristiano tiene dones. Y algunos desarrollan los dones. En la iglesia de Corintios se desarrollaron los dones del Espíritu Santo. Pero estaban en la carne. O sea, uno puede, hermano, poner en acción el don que Dios le ha dado, pero en la carne. Para contiendas, para disensiones. ¿Correcto? Entonces, la realidad es que hay hermanos que son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo, porque si no tienen el Espíritu Santo, no son de Dios, están condenados, hermano. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Como los hermanos de Corintios tenían el Espíritu Santo y se manifestaron los dones, pero andaban en la carne. Eran niños en Cristo, problemáticos, carnales, Pablo le dice. Hay pastores que enseñan, si uno tiene los dones, jamás va a estar en la carne. Si uno tiene los dones, jamás puede estar en la carne. Bueno, ¿qué Biblia utilizarán ellos? Pues mi Biblia dice que los hermanos de Corinto estaban en la carne y tenían los dones. Y hasta Dios mató a unos cuantos de ellos por disciplina. Entonces, esta es la gran verdad. Entonces, ¿qué le faltaba a los hermanos de Corinto? Si en su cuerpo, porque Pablo dice, en tu cuerpo mora, habita el Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿De qué Espíritu Santo está hablando el apóstol Pablo cuando dice, en tu cuerpo mora, habita el Espíritu Santo? ¿De la tercera persona de la Trinidad? ¿O solamente de la fuerza? De una, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza activa. ¿De eso está hablando? No, pues seríamos herejes, por mano. Cuando Pablo dice, en tu cuerpo mora, habita el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad que en verdad está dentro del creyente. Pero así andaban en la carne. Manifestaban los dones y andaban en la carne. Entonces, si tenían el Espíritu Santo y tenían los dones, ¿por qué andaban en la carne? ¿Por qué? Porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es tener el bautismo, la promesa del Espíritu Santo, y otra cosa es tener la llenura, el control del Espíritu Santo que mora en su propia vida. Son dos cosas diferentes. Nuestros hermanos pentecostales, que yo los considero mis hermanos, ellos mezclan las dos cosas. Ellos dicen que el bautismo y la llenura es lo mismo. El bautismo y la llenura es lo mismo. Por eso dicen, cuando tú recibes el bautismo, ya dejas de ser carnal. Un momento, los hermanos de Corinto tenían el bautismo, tenían los dones y andaban en la carne.
¿Qué le faltaba? Ser guiado, controlado, la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas: el bautismo, la promesa, los ríos de agua viva, la unción, el sello del Espíritu es lo mismo, que es la tercera persona de la Trinidad que mora en el creyente. Otra cosa es que estés lleno del Espíritu Santo, y lleno quiere decir control. Que el Espíritu Santo que mora en tu vida ahora tome el control y te guíe, te persuada, te convenza, hermano, te inquiete para que hagas su voluntad. Y tú no resistes, tú te dejas llevar. ¿Por qué? Por la palabra. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo vas a saber qué hacer? La voluntad de Dios. ¿Cómo tú vas a saber qué hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tengo que soñar. Me voy a dormir 24 horas para soñar, para que Dios me diga qué voy a hacer. ¿Así será? ¿Eso es bíblico? ¿Hay que soñar para saber la voluntad de Dios? ¿Qué dice? Acá en el contexto lo dice. Vayamos, miren, el mismo contexto lo dice. Efesios 5, 18. Dice así. Dice verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Una repetición. Dice: mirad pues con diligencia cómo andas. 15. 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios. Ya, acá nomás. ¿Cómo un cristiano va a dejar de ser necio y va a ser sabio? ¿Cómo? Por la palabra de Dios, por hermano. Por las Escrituras. Por la Biblia. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿correcto? Hay pruebas, tentaciones, enfermedad, todo. Por tanto, no sean qué cosa insensatos, enfatiza, sino qué cosa entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios, hermano. Esto está facilito de entender. Entonces, Dios nos está hablando acá con manzanitas. 3 manzanitas, le quitas una, ¿cuánto queda? 2. ¡Ah, qué tremendo! Fácil, hermano. Aleluya. De entender. ¿Cómo llegamos a ser sabios? Por la palabra. Amén. ¿Cómo llegamos a ser entendidos? Por la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo estudiar? ¿Para tener salud, dinero y amor? No, para saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso, que no te controle el vino, más bien que te controle el Espíritu Santo. Aleluya. Déjate llevar. ¿Y el contexto que conoces? Escritura, escritura, palabra, palabra. Y después se manifestarán los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:25, más atrás. Gálatas 5:25 dice así. Gloria a Dios. 5:22, ¿no? Más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, acusación. Entonces, ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Por medio de estos frutos: gozo, amor, paz. ¿De qué está hablando? Está hablando de tu personalidad, de tu carácter. No está hablando de la borrachera. No, en ningún momento. Eso no existe en la palabra de Dios. Son cosas nuevas que han entrado, que los hermanos pentecostales han dejado entrar, han permitido entrar. Con todo respeto se los digo. Acá no hay borrachera espiritual. Acá no hay danza espiritual, que el Espíritu Santo me tomó y yo perdí la razón y aparecí por atrás dando vuelta. ¿El Espíritu Santo te hace perder la razón? El Espíritu Santo te hace perder la razón, toma el control de tu cuerpo. No, eso no está en la Biblia. Eso no está en ninguna parte de la palabra de Dios. Dice: el espíritu del profeta está sujeto al mismo profeta. O sea que mi espíritu está sujeto a mí mismo. O sea, yo tengo el control. Se mueve. No, yo tengo el control.
Yo tengo el control. Se va. No, yo tengo, dice, el creyente tiene el control de su espíritu, de su vida. Gloria a Dios, hermano. Dice que el Espíritu Santo nos da dominio propio, cabal juicio. Pues son cosas que se han metido, lamentablemente. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, bondad. O sea, son frutos, carácter, hermano, carácter. Por eso, para ser pastor, ¿cuál es el requisito para ser pastor? Timoteo 3. Por Dios, hermano. Amén. Vamos a Timoteo. Capítulo 3. Dice así, verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, quiere ser pastor, anhela ser pastor, tiene el llamado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa? Que hable lenguas. ¿Dice que hable lenguas? No. Porque algunas religiones dicen, con todo respeto, el movimiento misionero mundial, requisito indispensable para ser pastor, que hable lenguas. Eso ellos piden, requisito indispensable para ser pastor, que hable lenguas. Si no, no puede ser pastor. Ya, vayamos a ver lo que dice el requisito. ¿Dice que hable lenguas? No, dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, que no sea recasado. Porque tiene que dar testimonio, tiene que tener, hermano, un currículum que dé la medida. Irreprensible. O sea, que no esté metiéndose en problemas escandalosos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, prudente, sobrio, ecuánime, en control, decoroso, hospedador amable, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, plata. Dios me ha dicho que va en plata, no, nada, no, de ganancias son amable, apacible, no avaro. ¿De qué está hablando? Gloria a Dios, hermano, ¿qué vive? ¿Cuál es el requisito para ser pastor? No es carácter, no es personalidad, no es carácter. Requisito para ser pastor, tiene que tener un carácter semejante al carácter de Cristo. Acá no hay lenguas, acá no hay borrachera espiritual, acá es frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, la Biblia se interpreta sola. Ahora, mire, este texto de Efesios 5, verso 18, que nos habla de la llenura del Espíritu Santo, vayamos a ver una vez más. Por Dios, hermano. Efesios 5, 18, volvamos. Dice así. Dice, no se embriaguen con vino, lo cual dice antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, es un mandamiento. Sed llenos está en imperativo. Sed llenos. O sea, lo que quiere decir esto, parafraseando, es llénate hoy, llénate mañana, llénate pasado mañana, llénate mañana, pasado, la otra semana. O sea, llenos, sed llenos. O sea, continuamente, toda la semana, todos los meses, todos los años, hasta tu muerte. Ya, sed llenos es una orden. Dios te ordena, Dios me ordena. Es una orden. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Entonces dice acá, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, este texto que habla de la llenura del Espíritu Santo es un paralelo de Colosenses capítulo 3. Es lo mismo. Es lo mismo. El Espíritu Santo es el mismo que ha escrito esto, y vayamos a Colosenses 3:16, ¿qué dice? Dice lo mismo, dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, acá viene el paralelo que es similar, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, ya ven, en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Es un paralelo. Acá en Colosenses está hablando de la llenura del Espíritu Santo, lo mismo que en Efesios 5:18.
Es un paralelo. Ahora, mire, hermano, usted los resultados, ¿no? Cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Va a cantar con gracia. Dice, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Regresamos a Efesios 5, dice, hablando de nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, ya ves, cantando, alabando al Señor, lo mismo, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios Padre, dando gracias a Dios en todo, dice, acá dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, es lo mismo. Entonces, cuando acá dice, en Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo, acá dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cuál es el resultado? Que uno canta, alaba y adora. O sea que ser llenos y que la palabra de Cristo more en abundancia es lo mismo. Es lo mismo. Ser llenos, que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón, es lo mismo. El apóstol Pablo equipara a la llenura, lo equipara con la palabra de Cristo. El apóstol Pablo hace un paralelo de la palabra de Cristo, la Biblia, la Escritura, con la llenura. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Ya entonces me leo un texto cada semana y ya. Pues, no, dice que abunde, ¿correcto? Abunde. Que la palabra de Cristo, dice, more y en abundancia en vuestro corazón. O sea, que tú tengas hambre de la palabra, la leas. Sé llenos, que te controle, la palabra te controle. Dice que la palabra, Efesios, sé llenos que te controle. Acá que dice, la palabra de Cristo abunde, more en vuestros corazones. Entonces, y los resultados son, cantamos a Dios, alabamos a Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, le damos gracias a Dios por todo lo malo, lo bueno, lo más o menos, todo le damos gracias. Y el verso 18 dice, las casadas están sujetas a vuestros maridos. Habla del matrimonio, habla de los hijos. Colosenses habla del matrimonio, habla de los hijos, habla de los padres que no maltraten a los hijos, habla de los trabajadores, de los siervos, de los esclavos, habla de los empresarios, habla de los jefes, ¿ya? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Y en Efesios dice lo mismo. Mire, Efesios dice, sométanse unos a otros con temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Ya? Está hablando del matrimonio. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el matrimonio va a andar bien o mal. Bien. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el matrimonio va a andar bien. ¿Cómo yo voy a decir que estoy lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿usted es casada, hermana? Sí. ¿Se sujeta a su marido? No, es que él no se sujeta, pastor. Él no me obedece. ¿Ya eso quiere decir que está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dice acá? Cuando en un matrimonio ella está llena del Espíritu Santo, dice, se va a sujetar y va a respetar a su esposo. Y cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, dice, va a amar a su mujer, va a respetar a su mujer, va a tratar bien a su mujer. No le va a decir palabras hirientes. Pastor, estoy lleno, estoy en fuego. Ya, ¿tú maltratas a tu mujer? Sí, de vez en cuando la hago llorar. La hago llorar porque a veces muy bien, le digo que no vale y ya llora ya. ¿Estará lleno del Espíritu Santo ese varón? No, pues hermano, porque si una persona está llena del Espíritu Santo, va a cantar a Dios con cánticos espirituales, se va a gozar en la alabanza, gloria a Dios, hermano. Yo me gozo con los cánticos. Estamos aprendiendo, amigo, hermano. Me gozo con los cánticos. Y eso se va a ver en el carácter. Dice, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no vas a dar vueltas, no vas a borrachera, acá no, dice, en tu matrimonio las cosas van a ir mejor. Y si los dos están llenos del Espíritu Santo en el matrimonio, olvídese, hermano. Ya voten los libros, esos libros de la librería que cómo tener el matrimonio perfecto. Voten, quémelo. Porque los dos están llenos del Espíritu Santo, ese matrimonio va a ser poderoso. Gloria a Dios, hermano. Claro. ¿Y qué más habla? Que habla de los hijos, ¿no? El hijo va a obedecer a papá y a mamá, va a honrar a papá y a mamá. El hijo que está lleno del Espíritu Santo va a honrar a papá, obedecer a papá. Claro, hermano, al grano, o sea, no hay mucha vuelta. No, que yo soy espiritual, pero tú, jovencito, ¿tú obedeces a tu papá, a tu mamá? No, que ellos no me comprenden, no me dejan hacer mi vida como yo quiero. Yo quiero llegar 4 de la mañana a la casa y no quieren. Eso es injusticia, pastor. ¿Estará lleno del Espíritu Santo ese hijo?
No, porque la Biblia dice que no, se va a someter, va a honrar a los padres. Y el papá no va a presionar al hijo. El papá, la mamá no va a estrangular al hijo. No lo va, hermano, a afligir. El trabajador va a trabajar bien. En Efesios y en Colosenses dice, llénate del Espíritu Santo, que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios, es lo mismo, Espíritu Santo, palabra, que el Espíritu te controle por la palabra, y los resultados que son, tu cántico, tu alabanza, tu oración, tu vida en tu matrimonio, con tus hijos, los hijos a los padres, los trabajadores trabajarán bien, el jefe, el empleador, no va a explotar de sus trabajadores, no va a maltratar a sus trabajadores. Entonces, ¿cuáles son, pastor, cuál es la señal de que uno está lleno del Espíritu Santo? Porque me han dicho que tengo que dejarme llevar por el Espíritu Santo y caer en un trance y andar como borracho, ¿no? Darme vueltas como borracho, así, y no sé, experiencias místicas que aparezco por allá, pierdo la razón. Eso dice acá. A ver, vamos a buscar. No dice, ¿eh? Después del 6, ¿qué sigue? La armadura de Dios. Que tenemos que llenarnos de la armadura de Dios. Si Pablo hubiera dicho que la señal de que uno está lleno del Espíritu Santo es borrachera espiritual, aquí lo debió, era el momento propicio para decir. Pero no lo dice. Habla del carácter. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Lee la Biblia. El Espíritu Santo le dice, mira, esa palabra es palabra de Dios. Tienes que obedecer. ¿Ya? Y cuando un cristiano lee la Biblia y cree que es palabra de Dios, que es la misma voz de Dios, respeta, valora, tiene reverencia, el Espíritu Santo dice, sométete. ¿Y qué tiene que hacer? Obedecer. Entonces, lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ora. Orden, velad y orad para que no entres en tentación. En oraciones y en ruegos. Va a tener una vida de oración. Lo está en Efesios 6:18. Mire, Efesios 6:18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es el contexto? Porque está lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro traicionó a Cristo, ¿estaba lleno del Espíritu Santo? No. Ni había decidido el Espíritu Santo todavía. Cuando Pedro cayó en hipocresía religiosa y se alejó de los gentiles, y dijo, no, esos gentiles no son inmundos. Y Pablo lo encara, le dice, Pedro, hipócrita, cuando tus paisanos no vienen, tú te apegas a los gentiles. Tus paisanos vienen, te alejas de ellos y te vas con tus paisanos. Tú eres un hipócrita. Se lo dijo. Ya, en ese momento Pedro estaba lleno del Espíritu Santo o estaba en la carne. Estaba en la carne. ¿Qué tenía que hacer? ¿Era una visión, un sueño? Tenía que arrepentirse. Tenía que decir, Señor, he pecado, ¿verdad? Pablo tiene razón. He pecado, soy un hipócrita. Perdóname, Señor, perdóname. Ahí Pedro se reconcilia con Dios. Y ahí Pedro va a ser de nuevo influenciado, guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Uno va a adorar a Dios como Dios manda, hermano. Con un corazón agradecido. Su alabanza va a ser una alabanza con un corazón agradecido. No va a cantar huecamente, hermano. Va a vivir en santidad, se va a apartar del pecado. ¿Ya? Acá hay textos bíblicos. 1 Pedro 1:15, vive en santidad. Una vida de adoración, Juan 4:23. Una vida de oración, Efesios 6:18. ¿No? No lo podemos ver, hermano, por motivo de tiempo. Pero estas son las actitudes que tiene un cristiano lleno del Espíritu Santo. Dice, es cuando el Espíritu Santo, o sea, en conclusión, la llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo trabaja con la palabra que has leído, que has escuchado, y se manifiesta, lo influencia, lo controla, perfecciona su vida, la vida del cristiano, y como resultado se manifiestan los frutos del Espíritu
Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Cuando uno respeta la palabra y se somete a la palabra, y el Espíritu Santo te redarguye, te convence y tú te dejas llevar. Entonces, ahí vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Vas a vivir una vida de oración, una vida de alabanza, una vida de servicio a Dios. Vas a amar a tus enemigos. O sea, te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo, controlado. Y se van a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Amor, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Maravilloso. Tu carácter va a ser una maravilla. El mío también. Si nosotros estamos, hermanos, continuamente, dejándonos llevar por el Espíritu Santo y no pelear, no buscar, hermano, pagar mal por mal, sino por amor a Dios, por amor a la palabra, nos sometemos a Dios. Eso va a ser, pero, hermano, vamos a ser un testimonio vivo, hermano. La gente te va a ver, va a decir, la gente me va a ver a mí también, va a decir, este varón sí, es un hombre de verdad, una mujer de verdad, tiene principios, tiene valores, no es problemático, ama al prójimo, este no es falso, este es verdadero, el otro sí es diablo, este es verdadero, eso se ve, eso se nota, la gente ve los frutos, o sea, la gente no quiere que tú le enseñes tu Biblia, la gente quiere ver tu conducta, la gente quiere ver hechos y no palabras. ¿Eso no pedimos a los políticos? Hechos y no palabras. Ellos también. Hechos y no palabras. El Espíritu Santo trabaja con la palabra. Juan 14:26, rápidamente. Juan 14:26. Dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo te recuerda, te enseña. Pero tienes que leer y tienes que escuchar. Si no lees y no escuchas, ¿cómo el Espíritu Santo te va a enseñar? Implícitamente, acá está diciendo Dios, primero lee, primero escucha y después te va a guiar, te va a enseñar. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. ¿Lo hará para la gloria de quién? ¿De uno mismo? ¿Del pastor? No, para la gloria de Cristo. Juan 16:14, una hoja más adelante. Juan 16:14, dice así: el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabes? El Espíritu Santo me glorificará. O sea, el ministerio del Espíritu Santo es hacernos entender, santificarnos, pero el ministerio del Espíritu Santo, hermano, la base, ¿qué cosa? Que nosotros seamos transformados a un carácter semejante de Cristo. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. O sea, el Espíritu Santo busca darle la gloria a ¿quién? A Él mismo. O sea, el Espíritu Santo viene a gloriarse Él mismo o viene a darle la gloria a Cristo. ¿Qué dice lo que hemos leído? La gloria a Cristo. O sea, el Espíritu Santo viene a darle la gloria a Cristo. No para Él, para Cristo. Pero ahora hay iglesias que le dan la gloria al Espíritu Santo y no a Cristo. Enfatizan mucho al Espíritu Santo y no a Cristo. Ahora, el Espíritu Santo es Dios y es digno de alabanza y adoración. Pero el Espíritu Santo, la labor es ¿qué cosa? Darle la gloria a Cristo. Y eso es lo que no podemos nosotros perder de vista eso. Gloria a Dios, hermano. Dice, para parecernos más a Cristo, nuestro carácter, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice así. Esta es la labor del Espíritu Santo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, correcto, y del conocimiento, ¿de quién? Del Hijo de Dios, de un varón perfecto a la medida de la estatura y de su plenitud de Cristo, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquier, de todo viento doctrinal. Entonces, lleguemos a la unidad y al conocimiento de Cristo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que tú conozcas a Cristo. ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Qué hizo? ¿Cuánto le costó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
O sea, el Espíritu Santo viene a enseñarnos todo eso de Cristo. 1 Corintios 11:1. ¿Es así? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice la Biblia que seamos imitadores de Cristo. Dice, Pablo dice, imíteme a mí, así como yo imito de Cristo. ¿Quién es la base? ¿Pablo o Cristo? Cristo es la base. O sea, tenemos que imitar a Cristo. Y no podemos imitar a Cristo en la carne, sino llenos del Espíritu Santo. Porque si un cristiano, aunque es hijo de Dios, y no está lleno del Espíritu Santo, si no anda en la carne, no va a imitar a Cristo. No va a imitar a Cristo. Gálatas 4:19. Dice así. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que ustedes, hermanos, se parezcan a Cristo. Yo también. Miren, no vamos a parecernos a Cristo exactamente igual. Él es perfecto. Cristo perfecto. Dios hecho hombre. Pero el estándar es el carácter de Cristo. El estándar es el carácter de Cristo. La consagración de Cristo es el estándar. Y todos estamos, hermano, luchando para llegar al estándar de Cristo. Algunos están por acá, otros están más abajo, otros están en el piso, pero están luchando, otros están más arriba. Estamos luchando para parecernos aquí, a Cristo. ¿Lo vamos a llegar? No, en esta tierra no. Pero cuando salgamos de este cuerpo, ahí sí, seremos perfectos. Ya no hablaba ya odio, resentimiento. Hermano José no me ha saludado. Ya murió para mí. O sea, ya no habrá nada de eso. Porque nos vamos a parecer como a Cristo, hermano. O sea, maravilloso. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Entonces, busquemos a Dios en la palabra. Obedezcamos, sometámonos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hará la obra con esa palabra. Gloria a Dios. Es un mandamiento. Ya, ser llenos es una orden. Es una orden. No digas, dame más del Espíritu Santo. Tú ya tienes el Espíritu Santo. Tienes que obedecer. Obedece la Biblia. Ora con clamor, lágrimas, como dice la Biblia, con súplicas. Ora a Dios, hermano. Canta a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él es. Ahora, lo contrario, llenarse del Espíritu Santo, ¿qué es? Contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, ¿ya? Para el día de salvación. O sea, lo contrario a llenarse, ¿qué es? Contristar. Y cuando uno contrista al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pecado. Iras, enojo, griterías. Ahí lo dice, iras, enojo, griterías, celos, carácter. Cuando uno desarrolla el mal carácter y deja darle riendas sueltas a su mal carácter, el Espíritu Santo se va a contristar. O sea, no se va a manifestar gozo, amor, paz, benignidad, bondad. No se va a manifestar. ¿Qué se va a manifestar? Ira, contienda, gritería, murmuración, pleitos, contiendas, celos, envidia. Eso se va a manifestar sobre la carne. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Buscar a Dios de todo corazón, honrando la palabra de Dios. Es una acción continua. Entonces ya hemos visto ya que acá no tiene nada que ver el don de lenguas, mucho menos la borrachera espiritual. No tiene nada que ver. Gloria a Dios, hermano. Entonces, en conclusión, vayamos a conclusión. Dice acá. Gloria a Dios. Alaba a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esta práctica de manifestaciones en el cuerpo, donde el cuerpo, la persona pierde el control del cuerpo y el cuerpo se mueve violentamente, sin control. Eso no es bíblico. En la iglesia cristiana primitiva no se manifestó. El apóstol Pablo condena, dice, hay algunos de ustedes
que maldicen a Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en Corintios. El que tiene el Espíritu Santo no maldice a Cristo, por si acaso. O sea, se metieron, hermanos, hasta demonios. Entonces, esta práctica Dios lo condena. 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Dice así. Hágase todo decentemente y con orden. Dios quiere que en el culto se haga todo decentemente y con orden. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. También vamos. Gloria a Dios. Dice verso 27. Si alguno habla en lengua extraña, esa palabra extraña lo han añadido. Si alguno habla en lengua, que es idioma, si alguno habla en idioma, sean esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, cállese en la iglesia. Mira, hermano, dice, en la iglesia solamente pueden hablar en lenguas, idiomas 2 o 3, y por turno. Por turno. Entonces, esto habla de control, pues. Esto habla de control. No dice, solamente pueden hablar 3, y que los 3 ya hablen juntos. No dice eso. Dios es un Dios de orden. Dice, en la iglesia, cuando se reúne, si se manifiesta el don de lenguas del Espíritu Santo verdadero, no falso, no el falso, el verdadero, dice, solamente Dios va a capacitar a lo mucho 3 hermanos. Nada más. Y los 3 van a participar, pero por turno. Uno primero, después el segundo, después el tercero. Y tiene que haber intérprete. Si no hay intérprete, cállense. Porque Dios es un Dios de orden. Eso no es control. Porque en las iglesias pentecostales, en algunas, ahí hablan en supuestas lenguas como 20, 30, 50 hermanos están hablando en supuestas lenguas. No, están que hablan. El pastor también está con su micrófono. Ahí hay más de 3 o no hay más de 3. ¿Están pisoteando la palabra de Dios, sí o no? Hermano, es verdad. O sea, cosas tan, hermano, fáciles de ver. Y ellos lo leen y no se someten a la palabra. Porque los hermanos pentecostales, ellos ponen las experiencias por encima de la escritura. O sea, ellos dicen, no, pero yo he sentido. ¿Pero qué dice la escritura? No, pero es mi experiencia. O sea, los hermanos pentecostales, su experiencia vale más que la Biblia, que la palabra de Dios. Y eso es inaceptable. Entonces acá hay orden. 40 hablando y nadie entiende. Desorden. Por eso el Espíritu Santo no hace perder el control. Es que no los puedo, el pastor dice, es que no los puedo parar porque el Espíritu Santo los ha tomado. El Espíritu Santo los ha tomado. ¿Quién soy yo para pelear con el Espíritu Santo? Dicen ellos. A mí hay que darle libertad, que se levanten 40 más. ¿Eso es bíblico? No, el Espíritu Santo no va a ir en contra de su palabra. El Espíritu Santo que capacitó a Pablo para escribir esta palabra, que inspiró al apóstol Pablo para escribir esta palabra, el mismo Espíritu va a pisotear su palabra. No. Son doctrinas no bíblicas que se han metido a la iglesia. Y ahí vemos, pues, el soplido santo. Acá nadie se cae. Se cae. Le ponen la mano, ¿no? Y lo empujan. Y caen. El pastor se saca el saco, tira el saco y toda esa fila se cae para atrás. La unción del saco, del soplido, tumbadera para atrás, la risa santa, ja, la risa santa. ¿Se da cuenta? Tantas cosas se han metido, hermano. La unción del perro, del caballo, el chicle ungido, el agua ungida, ¿no? Agarra el agua, le echa agua a los hermanos, y donde cae el agua, se empiezan a morir.
Empiezan a mover, agarran la manguera, le cae la manguera, lo está llenando, el Señor lo está llenando, lo está llenando. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Eso no es bíblico. Eso, hermanos, son cosas raras que se han metido en la iglesia. El soplido, la unción, la tumbadera, eso no es bíblico. Nosotros estamos enseñando, no estamos burlándonos de nadie, estamos enseñando la palabra. Yo he estado en esos ambientes también, pero por ignorancia, hermano. ¿Usted sabe lo que es el Kundalini? Vaya a internet, busque Kundalini. Es una religión hindú de la India que tiene, hermano, siglos. Ellos también ponen manos. Ellos también tiran para atrás. Ellos también tienen la danza en el espíritu. Y lo mueven igualito que de estas manifestaciones que hay, igualito. Y hablan en lenguas igualito que los otros que hablan en lenguas, igualito. Este Kundalini tiene, hermanos, siglos. El diablo lo que hace es meterse en las iglesias para entretener, para meter cosas raras. Y la doctrina de la Biblia ya no tiene autoridad. La escritura ya no tiene autoridad. Ahora lo que importa son las experiencias, las manifestaciones. Y por ahí se meten. Por ahí se meten ya los lobos ya a sacar plata, a meterse con las mujeres. Dios me ha dicho que esa es mi concubina. Dios me ha dicho que me compren una casa. Yo le dije, Señor, que no me compren casa. Y Dios me gritó, hermano, me dijo, yo te he dicho que la iglesia te compre una casa. Y Dios me reprendió, hermano, así que cómprenme la casa. Tantas cosas se meten, hermano. Y los hermanos de la iglesia, como no conocen Biblia, dicen, Dios le ha hablado. Dios le ha hablado. Sométete al ungido. Tantas cosas. Pero la Biblia nos enseña que la llenura del Espíritu Santo es cuando el cristiano se deja llevar por el Espíritu, sometiéndose a la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Y los frutos son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Maravilloso. Una vida maravillosa. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Alabanza a Cristo. Vamos a orar, te damos gracias, Dios.